Como decía, les voy a introducir brevemente nuestros invitados de hoy. Tenemos a Morena Joaquín. Ella es fotoperiodista y documentalista, realizadora audiovisual. Es además fundadora del colectivo RUD en Guatemala. Tenemos a Manuel Chabajay, que es un artista contemporáneo en Sotujil y líder comunitario. Y tenemos a Pablo Franceschi, de Wimblu, uno de nuestros fundadores. Sí, también fotógrafo y documentalista. Sin más, quisiera entrar como directo a la conversación de hoy que gira en torno a la historia que ellos hicieron, que se llama Catellá, es el número 8 de nuestro más reciente volumen. Y bueno, me gustaría tal vez empezar un poco dándole la palabra a Pablo para que nos cuente un poco como del proceso que fue realizar esta historia. También que nos hables un poco como de este proceso de creación en colectivo, porque este fue un ensayo que se hizo en el contexto de 20 fotógrafos trabajando en colectivo con otras fotógrafas. Y también si nos pudieras hablar un poco como del documental participativo como una herramienta para contar historias, de nuevo, basándote en este proceso que vivieron con Catellá. Entonces, si quieres empezamos por ahí, Pablo. Ok, bueno, hola a todos y todas. Gracias por estar acá. Gracias a Morena y a Manuel también por apuntarse y acompañarme a hablar sobre este proceso de esta historia, Catellá, que fue y todavía continúa, ¿verdad? Se salió de lo que habíamos pensado al principio, ya se ha vuelto más grande y hoy estamos acá y eso es importante, hablando sobre esos temas. Vamos a ver, el proceso de Catellá se dio en un contexto de un evento, un encuentro fotográfico, un encuentro latinoamericano de fotografía, se llama 20 fotógrafos, en el cual Morena, Manuel y yo participamos. Ese evento se daba en la comunidad de San Pedro de la Laguna, en el lago Atitlán, en Guatemala. Y bueno, el evento era muy grande, pero parte de lo que uno tenía que hacer cuando estaba allí era desarrollar un trabajo, un proyecto, ¿verdad? Durante una semana, para después, al final de la semana, exponerlo al pueblo, ¿verdad? Tenía que ser o sea, en la localidad donde estábamos y tenía que ser en colectivo. Entonces, el proceso empieza el día 1, ¿verdad? Es como el encuentro es bastante intenso, siempre hay cosas que hacer y bueno, y vale decir que el grupo, o sea, el equipo nuestro, por decirlo de alguna manera, está conformado por Morena, Charlotte y yo. Pero Charlotte no pudo venir hoy, Charlotte Smith, ella no pudo venir hoy, ella está ocupada, ella es de Alemania y ella era parte del equipo. Y fue ella la que sugirió, como que antes de sacar la cámara o cualquier cosa, ir a hablar con Manuel, ir al estudio de Manuel. Y eso fue una de las mejores ideas porque en realidad pasar una tarde con Manuel fue una primera, digamos, primer encuentro con la cultura, con el pueblo, con las situaciones que pasaban, muy, muy intensa y muy enriquecedora, ¿verdad? Nos dieron muchas ideas. Entonces, digamos que la parte de colectivo ya empezaba a formar parte de esas conversaciones que hacíamos con Manuel, como que empezamos a tirar ideas, ¿verdad? De qué podíamos hacer. Morena tenía como una fijación muy clara en retratos, ella quería explorar el retrato. Yo por otro lado estaba pensando más como cuando Manuel nos contó la historia en la cual se basa Catellá, que voy a dejar que él más o menos nos diga más adelante. Yo me imaginaba paisajes, entonces como que la conceptualización sí fue como hecha bastante en conjunto, digamos, ¿verdad? Y Charlotte servía como, y junto con Manuel, como una especie de guía, ¿verdad? Y Mori y yo éramos los que salíamos a fotografiar. Y, y en realidad, digamos, la parte colectiva era esa y luego cada uno salía, sí salimos juntos, muchas veces nos apoyamos en la parte técnica, con Palus, pero sí se desarrolló como Morena por un lado, yo por otro, y había muchos momentos en que los dos nos colaboramos para poder lograr una imagen, ¿verdad?
como en los retratos. Entonces era como un conjunto, ¿verdad? Siempre hubo una libertad, se respetó como una especie de colaboración ahí, ¿verdad? Nunca se vio como un producto separado, siempre estábamos pensando en una idea. Entonces, y la cuestión del documental participativo, de ir a hablar con la gente, de involucrarlos, de ahí, eso se dio desde el día antes de que tomáramos cualquier foto, ¿verdad? Ya hablando con Manuel, él nos dirigió un poco a dónde ir, ¿verdad? Y bueno, y de ahí, de las conversaciones con él, surgió la idea de Cateya, que es nuestra madre agua, ¿verdad? Que es un poco, que significa esa frase en la cultura sutujil. Y tiene que ver con los sueños y todo esto, ¿verdad? Y que más adelante podemos profundizar, pero yo creo que fue bastante rico la parte colectiva porque cada uno nos empujamos como, por un lado Morena, por ejemplo, la parte de los paisajes, como que no se los imaginaba, le costaba un poco imaginárselos, ¿verdad? Porque ya tenía muy claro que era retrato, entonces como que me tocó como un poco ser necio, ¿verdad? Al igual que ella con el retrato. Entonces era como una cosa de empujar, ¿verdad? Y cada uno empujando por su lado, pero yo creo que al final, cuando se ve todo como un conjunto, se ve bastante bien, o hay una coherencia, ¿verdad? Eh, no sé si voy respondiendo a la pregunta o quieres agregar algo, Morena o Manuel. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación a Wimblu y a volvernos a convocar aquí en este espacio y a todos y todas que nos están escuchando y viendo. Pues el proceso de la creación de este fotolibro, pues al final teníamos claro que queríamos hacer un producto fotográfico que fuera un fotolibro. Entonces, desde las dos perspectivas, tanto como Pablo, Charlotte, que fue nuestra tutora, y Manuel, el artista como inspirador también del lugar, además, nos contextualizaba un montón en los intereses de cada uno, en las formaciones también como fotógrafos y fotógrafas que traemos. Entonces, para mí, la creación de este fotolibro al inicio fue muy, muy difícil porque era como entre crear algo nuevo y salirnos de lo que siempre solemos hacer dentro del fotoperiodismo o el documentalismo. Y algo que me impactó desde el inicio fue el ejercicio que nos puso nuestra tutora, Charlotte, ella dijo, bueno, si van a trabajar en el lago, acerca del agua, lo primero que tienen que hacer es lanzarse al agua literalmente. Y yo personalmente no quise porque para mí era un proceso así como todavía de encontrarme conmigo misma, con un proceso así de introspección. Entonces, como decía Pablo, estábamos muy, muy aferrados a nuestras ideas y para mí ese ejercicio fue un despertar también creativo, que fue a donde nos llevó este producto también. Entonces ahí fue donde empezamos a amarrar los lazos etnográficos de la tradición oral, perdón, con las experiencias nuestras sobre la fotografía y también después ya amarrar las reflexiones sobre la espiritualidad, justicia ambiental que tiene este componente de fotolibro. Entonces, como bien lo narra Pablo, hicimos mucho acercamiento con Manuel, que él ya pues, nos va a contar un poco más sobre el contexto, pero eso nos ayudó mucho a tener un hilo conductor dentro de la historia que queríamos formar. Muchísimas gracias. Sakari de Kamapo Rutselewach. Buenos días, reciban un cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Bueno, continuando lo que dijo Pablo y Morena con este proyecto de fotolibro, obviamente hubieron muchos componentes. Uno de los componentes más, no más importante, pero también fue como por el resultado que se dio después.
o el producto ya final era trabajar en colectivo, ¿no? Entonces también, obviamente, trabajar en colectivo era muy complejo porque cada quien ya, o sea, al momento de entrar a la cuenca del lago, cada quien ya quería hacer su propio proyecto, ¿no? Entonces, pero este proyecto de 20 fotógrafos empujaba para generar estos proyectos en colectivo, ¿no? De alguna otra forma, como dijo Pablo, cada quien tomaba su tiempo, pero llegaba a muchos momentos donde se compartía, ¿no? Entonces era de aprender y de desaprender, ¿no? Entonces era una experiencia muy enriquecedora. Por mi lado era como, bueno, yo trabajo siempre, he venido trabajando siempre el paisaje, ¿no? Entonces vivo dentro del paisaje, entonces también facilitar el conocimiento con mi acercamiento del paisaje no era complejo, ¿no? Entonces más bien me hizo también más enriquecedor al momento de compartir las experiencias que he tenido con las personas que han tenido los sueños con nuestra madre agua, Catella. Entonces, siempre sigo investigando, ¿no? Entonces, he investigado, he entrevistado a diferentes personas que son de mi comunidad, que han tenido los sueños o que han tenido, bueno, es como muy complejo explicarlo también, porque a veces casi no son sueños, a veces son como más vivencias, ¿no? Que han tenido directamente con el lago, ¿no? Entonces, de hecho, hay puntos a la orilla del lago que son sagrados, ¿no? Que hay cierta hora que no hay que estar, cierto momento que hay que respetar. Y las personas que no lo han hecho, obviamente, lo han pagado con su propia vida, ¿no? Entonces, es como muy fuerte y como mencioné, es como muy complejo empezar como a direccionar el proyecto, que sea un sueño o que sea una mujer. Entonces, eso es como que son varios componentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, son esas experiencias que luego Pablo y Morena y Charlotte llevaron a las imágenes, ¿no? Entonces, pues, por el momento, o sea, eso es lo que podría decir como esta pequeña introducción, pero ya luego como nos podemos introducirnos más con algún tema muy específico, ¿no? De hecho, Manuel, voy a tomarte justamente la palabra y tenía aquí una preguntita que queríamos hacer, que es, bueno, primero que nos contés un poco sobre la tradición oral sutujil, su importancia, digamos, también dentro de la cultura. Esta función, digamos, que tiene el relato como un mecanismo para conservar y darle continuidad a la cultura, pero también cómo se entrelaza con la defensa del territorio, con la lucha ambiental, con la protección del lago Atitlán. Entonces, si nos pudieras hablar un poquito de eso, como de la tradición oral sutujil y el rol que juega en estas tres cosas, ¿verdad? De conservación de la cultura, de protección del lago y de lucha ambiental. Sí, siempre lo voy a mantener que nuestro idioma tztujil no se puede traducir al español, se puede interpretar. Entonces, al momento de interpretar, como que acercar el concepto de cada palabra, ¿no? Entonces, puedo mencionar la palabra Xocomet, que, o sea, para poder decir esta palabra, hay que sentir, ¿no? Hay que sentirlo, ¿no? Xocomel es el aire, ¿no? O sea, en español, pero para nosotros decir Xocomel lo tenemos que sentirlo, ¿no? Cuando, o sea, es como una confirmación al momento que viene el aire, o sea, nosotros decimos, shh, o sea, es el sonido, Xocomel. Entonces, el aire que te va saludando, ¿no? Entonces, al interpretarlo al español, es el aire que te está saludando, ¿no? Pero como ser humano lo confirmamos y también tiene que ver con el sonido. O sea, si le pones atención al aire, es
hace este sonido. Shh. Entonces es Xocometl, entonces es el aire que nos está saludando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, podemos hablar con un montón de palabras, pero es como un pequeño acercamiento de la propia vivencia. Nuestro idioma viene de sonidos, ¿no? De muchas cosas. O sea, es como el primer sonido de cualquier cosa y agregándole la confirmación de nosotros, ¿no? Como seres humanos que estamos confirmando que existe ese sonido. Entonces, ese es como el concepto de nuestro idioma, ¿no? Tzutujil. Ahora bien, actualmente tenemos el Consejo de Ancianos, SACDEJ. Ellos ahorita están, de hecho, hace una semana ellos hicieron un amparo legal, obviamente juntamente con otros colectivos que hicieron un amparo legal porque se está aprobando una ley que es del megacolector. Obviamente este proyecto quiere violentar y lo está haciendo obviamente porque no hay un consenso comunitario, ¿no? De que si este proyecto es válido o no es válido y qué finalidad tiene, ventaja y desventaja. Bueno, a grandes rasgos, ahí hay unos bocetos que han hecho estas personas de que quieren generar un entubado a toda la cuenca del lago, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros el lago es sagrado, o sea, o sea, lo sagrado también, o sea, obviamente si lo llevas industrializarlo, o sea, yo ya solo me imagino con estos tubos a la orilla del lago, y, o sea, va a crear una desventaja porque va a dañar visualmente el paisaje, ¿no? Entonces es como también ver las antenas aquí, o sea, intervienen las antenas de internet o de señales, ¿no? O sea, de la supuestamente modernidad, pero interviene el paisaje de un lado negativo, ¿no? Entonces, eso es como una parte, pero o sea, la parte de este proyecto, de que sí se están violentando muchos derechos, ¿no? No se están haciendo los procesos formales, procesos de consulta comunitario, los están obviando. Y también es como llevar, o sea, hasta estos momentos no se sabe a dónde podría llegar este proyecto, ¿no? O sea, no hay como una finalidad, o sea, hay muchos rumores que también quieren bombear el agua del lago en la boca costa porque están las fincas de caña de azúcar, la palma africana. Entonces hay como otros propósitos, ¿no? Entonces, pero que, o sea, nosotros no lo podemos como probar esto, sino que son las posibilidades que se pueden dar. Media vez que ya están los tubos, ellos ya pueden decidir qué pueden hacer con nuestro lago, ¿no? Entonces, pero el lago es de nosotros. Obviamente también no solo contradecir este proyecto, el mega recolector, sino que también se están trabajando proyectos alternativos que puedan también dar un mejoramiento del cuidado de nuestro lago, ¿no? Porque, o sea, yo sí reconozco que le entra mucha contaminación visual, pero también mucha contaminación de químicos, ¿no? Entonces es lo que no se puede ver, o sea, a simple vista, sino que con procesos de estudios donde sí se pueden ver esos resultados, ¿no? Entonces son como varias cosas al mismo tiempo que están pasando. Y hace años también tuvimos un brote de cianobacteria. Entonces todas las comunidades, el pueblo, pues lloraba el lago verlo así, ¿no? Entonces también se hicieron muchas ceremonias a la orilla del lago, pero después de eso se siguió contaminando el lago, ¿no? Entonces, o sea, ya como que ya es tiempo de empezar a generar nuevos proyectos para
la conservación misma de nuestro lago y de nuestras montañas y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, como es un círculo, entonces eso es como, o sea, a grandes rasgos la situación en que está el lago y también históricamente, ¿no? El gobierno lo que ha hecho es nacionalizar los territorios indígenas, ¿no? Entonces, al momento de nacionalizarlo, pasa a otro proceso de privatización. Entonces, lo pasa a manos de empresarios, ¿no? Y ya los empresarios deciden qué hacer con cada situación, ¿no? Y prueba de ello, la electricidad, ¿no? O sea, como un ejemplo, la electricidad antes era nacional, luego lo privatizaron y ahora ellos cobran lo que se les da sus regalada gana, ¿no? Entonces no es como lo justo, ¿no? Entonces, pero en el proceso siempre hay mucha violencia, ¿no? Con las comunidades, ¿no? Entonces, porque hay resistencia, obviamente, entonces son varios, o sea, es como para mencionar ese ejemplo, ¿no? Y también no es malo pensar lo que podría pasar eso con el lago, pero como comunidades, nosotros en estos momentos mantenemos nuestra postura en decir no al proyecto mega recolector, ¿no? Yo creo que hay un aspecto muy interesante y es esto como de cómo se entrelaza, digamos, esto que hablábamos, ¿verdad? El hecho de que conservar la cultura es también conservar el lugar al que pertenece esta cultura, que realmente son uno, ¿verdad? No, no puedes tener uno sin el otro y entonces se vuelve una defensa conjunta, tanto de la cultura como del lugar, porque están entrelazados. Allí, a mí me gustaría agregar algo aquí, que es que, digamos, una de las cosas que nos mencionó Manuel, Don Salvador, que es un líder de San Pedro, La Laguna, y otras de las mujeres, es que lo que les molestaba más era el hecho de que no los hayan tomado en cuenta a la hora de hacer el proyecto. O sea, es como llegar con el proyecto ya montado, ¿verdad? A Atitlán o a estas comunidades sin haber consultado antes con la gente del lugar, en este caso los pueblos originarios. Entonces es como algo que también nosotros quisimos reflejar en el proyecto, en este fotolibro, que era hacer como una especie de tributo a la tradición oral, ¿verdad? Es decir, ahí estamos, ahí están ellos, y están hablando, y están perpetuando la cultura de la manera en que ellos decidieron hacerlo, ¿me entiendes? Es como un poco, porque no está escrito no quiere decir que no sea igual de valioso, me explico. Y además de eso, dentro de la misma idea del fotolibro, era lograr tener algo tangible, ¿verdad? Que, bueno, ese fotolibro que está allí quedó en el Museo de San Pedro y es como trae como escritos las personas, nosotros cuando fotografiamos a las mujeres les pedíamos que escribieran, ¿verdad? Cómo es su relación con el lago. O, y algunas escribían cosas súper profundas, otras no, ¿verdad? Pero eso era lo que más o menos nosotros buscábamos con esto, como que, y con el documental participativo, como decíamos ahora, como que no fuéramos nosotros llegar ahí y dar nuestra versión del lago, sino que el libro se construyera como en una manera más comunitaria, más colectiva, incluyendo a las personas fotografiadas. Entonces sí, y la problemática esta de no darle voces a estas personas o al retratado, en este caso la cultura sotujil, tiene una raíz que se ve en la política, ¿verdad? Que si lo seguimos retratando así y seguimos llegando a esos lugares y yo soy el que tengo la historia, yo voy a contar mi historia y no escuchamos, ¿verdad? Lo que la gente tiene que decir. Pasa lo mismo en el ámbito político cuando llego con un proyecto y eso es lo que va a pasar. ¿Te gusta? ¿No le gusta? Ok. ¿Entendés? Es súper más autoritario, lo veo poco participativo, genera conflicto.
Y creo que es un Realmente tema... la solución no es la que encaja para la gente del lugar. ¿Me explico? Y es un tema que me parece súper relevante justamente ahora, hoy, porque estamos en el contexto de que, bueno, muchos de los países tienen que decidir ratificar el Acuerdo de Escazú, que justamente se trata de darle esta garantía, digamos, de consulta a los pueblos indígenas. O sea, ese Acuerdo de Escazú, eso es lo que busca, como crear herramientas, que los estados tengan que crear herramientas y mecanismos para garantizarle a los pueblos indígenas que van a ser consultados y que su voz va a ser tomada en cuenta justamente sobre sus territorios. Y hay, claro, ahora hay muchísimos países que se están echando para atrás en la ratificación de este acuerdo. Entonces, es un tema que me parece que está ahorita caliente, digamos, que todos tenemos un poco la responsabilidad de exigirle a nuestros gobiernos que ratifiquen este acuerdo. Pero bueno, para continuar tal vez con la conversación, me gustaría pasar ahorita a Morena, porque otro elemento importantísimo de esta historia de Catellá es el rol de la mujer, ¿verdad? El ensayo en sí está muy centrado en el rol de la mujer. Entonces pensaba, Morena, que además vos también como con este colectivo de Ruda que tiene como este enfoque feminista también, si nos pudieras hablar un poco como desde tu perspectiva como una mujer fotógrafa en Guatemala, y un poco basándote tal vez en esta historia, pero también en tu experiencia en general de cuáles son los retos que se están enfrentando realmente en este ámbito. Y igual como hablábamos, la importancia de darle voz a la mujer, o sea, tanto indígena o donde sea, en cualquier espacio, a través de la fotografía. Entonces, si nos pudieras hablar un poquito de este tema. Sí, voy a complementar justo con esa esta última parte que mencionas, porque justo el ejercicio que hicimos con Pablo, que creo que fue el quien lo propuso sobre escribir lo que las personas a que fotografiábamos nos dieran sus palabras, y voy a leer una que ellas decían que el agua es uno de los escenarios más felices de la infancia, por ejemplo. Otras nos hablaban de que era parte de los sueños, y entonces creo que esa interpretación de el imaginario de las mujeres que viven en el lago de Atitlán, nosotros simplemente al documentarlo ya elevamos la voz de ellas para poder incluirlo, y como tú decís bien, tanto en consulta popular como en un relato, como en una obra de arte, como cualquier documento, incluir esa parte de las voces locales me parece como el ejercicio importante que nosotros como fotógrafas y fotógrafos, y no es que debamos, pero sí es algo que hace un equilibrio entre quienes observamos y quienes son observados, porque es importante ver también esa otra parte. Entonces, algo que nos sorprendía es también la interpretación sobre cómo ellas miraban también el lago como un ente espiritual, como esa entidad que se comunicaba con ellas a través de los sueños, y justamente pues ese fue el ejercicio de investigación que hicimos con Pablo y Charlotte, y ahí también empezamos a romper esos estereotipos de cómo vemos y cómo son vistas también en las mujeres. Entonces, en ese sentido, este ejercicio pues me parece como muy importante, porque como tú decís, el rol de las mujeres, si bien ya en un contexto normal es desafiante, en la fotografía aún más ha sido un escenario donde cada vez más hemos estado más mujeres presentes, pero todavía hay una brecha, hay una desigualdad en cuanto a las publicaciones que hacemos, si son medios escritos, si son medios de periodismo, o si son como que se estereotipa todavía el papel de la mujer de la fotografía en la fotografía. Entonces hay muchos desafíos, pero no son
imposibles. Y como bien tú lo decís, yo formo parte de una colectiva de fotógrafas mujeres alrededor de Latinoamérica, y eso creo que también es el ejercicio que nosotras desde nuestros espacios hacemos para poner visible nuestro trabajo, nuestra forma también de ver el mundo, nuestra colectividad, y a través de los diálogos que hacemos en construcción en conjunto, podemos de nuestra parte equilibrar también y balancear esa presencia. Porque si bien es que no es que no existan, por ejemplo, en Guatemala hay muchas fotógrafas mujeres dentro del periodismo, dentro del documental, dentro del arte también, pero suele ser un espacio o sea, pensado para lo masculino, por ejemplo. Entonces es todavía muy difícil romper ese estereotipo, pero a pesar de que habemos muchas, creo que es un ejercicio con editores y editoras de estar ahí constante, sobre todo algo personal de no abandonar la carrera que tanto ha costado creernos nosotras mismas en que pues tenemos ese espacio y esa oportunidad para contar la historia desde nuestra perspectiva, y sobre todo hacerlo de una forma diferente. Entonces, creo que han habido logros como colectivas que se forman en el Triángulo Norte. Incluso hay muchas fotógrafas que en El Salvador, por ejemplo, han ganado el WordPress Photo en el periodismo. En Guatemala hay colectivas de mujeres, hay referencias muy destacadas, y nombro a Andrea Aragón, Sandra Sebastián, que han sido súper destacadas en el periodismo también, y también me han inspirado mucho en seguir en esta carrera. Entonces, creo que los retos está en equilibrar un poco los espacios, aprender a escribir y a narrar visualmente de otras formas, y también a consumir esa narrativa, esa nueva narrativa, o visibilizarla más bien. Y, y es importante también esto de dar la voz a las otras personas. Me gusta mucho un punto que tocas, que es que cuando, digamos, se le da este espacio a la participación de la mujer en la fotografía, no es nada más, no es nada más que hay nuevas voces, o sea, no hay nada más que hay nuevos temas, es que traen nuevas formas, traen nuevas sensibilidades, ¿verdad? O sea, la forma de las mujeres realmente de aproximar una historia alimenta, digamos, otras formas de ver el mundo, otras sensibilidades para conectar con el mundo, y eso es importantísimo. O sea, es toda una parte, digamos, que nos perdemos si la única mirada que tenemos es la mirada masculina, ¿verdad? Entonces, no es nada más el tema, es también la forma. Sí, también me recuerdo, justamente hablando sobre esto, que hace 10 años, justo en Guatemala, hicimos una exhibición y una colectiva que se llamaba FemFoto, y éramos 5 mujeres que éramos documentalistas y periodistas. Todavía pues estábamos entre ese híbrido, y recuerdo que ahí, hace 10 años, pues me empezaba a dar cuenta en que como nos convocábamos y los temas que escogíamos, eh, pues ya evidenciaban romper con el sexismo, con el estereotipo, con cómo vemos. Entonces recuerdo el trabajo de muchas compañeras, por ejemplo, hablar sobre los iconos que vemos en los buses de transporte urbano acá, o por ejemplo el matrimonio en otros estándares o en otras culturas, o no sé, no como rechazarlo o estereotiparlo, sino como evidenciar otras formas de narrar y en retratos. Y eso hace 10 años pues empezaba todavía como a moverse en estos escenarios de galerías y de publicaciones. Entonces, pues, me parece valioso esas convocatorias. Bueno, yo tengo tanates de preguntas más, pero también me gustaría como invitar al público. No sé si hay alguien dentro de los participantes que tenemos hoy, si
si les gustaría hacer preguntas. Hola. Bueno, a mí me parece, bueno, hola a todos y muchas gracias a Manuel y a Morena, bueno, y a Pablo por compartirnos su experiencia. A mí me surge una pregunta interesante y quiero como saber cuál fue su proceso, porque entiendo que ustedes no se conocían, eran, digamos, personas totalmente desconocidas cuando se encuentran en este evento. Entonces, como que me interesaría conocer cómo fue, digamos, ¿verdad? O sea, qué tipo de herramientas usaron para establecer una conexión que les permitiera desarrollar un proyecto juntos en pocos días, ¿verdad? Y que, o sea, yo entiendo que puede deberse mucho al azar, ¿verdad? De que hayan sido personas que se conectaron porque así el universo lo quiso, pero me interesaría, digamos, algún proceso o herramientas específicas para y poder desarrollar un proyecto juntos. ¿Quieres? Bueno, yo puedo dar mi versión. Una herramienta importante fue la cerveza. No, mentira. Bueno, fue parte de, pero no, o sea, es muy sencillo cuando la gente tiene como un mismo, digamos, una misma visión, no misma visión, pero parecida, ¿verdad? Que quieren innovar. De repente también el evento tenía como los participantes, no era como un documental clásico lo que se buscaba comentar, ¿verdad? Y creo que aunque vos vinieras de una bagaje documentalista clásico, fotoperiodista, lo que fuese, yo creo que el mismo evento y la misma propuesta obligaba a uno a estar abierto a experimentar. Entonces yo creo que fue, vamos a ver, para mí fue sencillo llevarme bien con mis compañeras y con Manuel eventualmente fue muy fácil. No fue fácil la parte creativa porque había momentos en que chocábamos y, y yo lo manifestaba diferente y Morena diferente. Entonces sí fue como unos primeros días de conocernos, ¿verdad? De tener como una especie de ser más precavido, ¿verdad? Y conocerse, pero ya después fue como demasiado fácil para mí, ¿verdad? Eh, pero sí, al principio había como un miedo, ¿verdad? De que, uy, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser? Eh, También nos tocó Charlotte, que es la única alemana en el evento, el encuentro, ¿verdad? Entonces la cuestión cultural, digamos, entre Morena y yo tal vez no había mucha diferencia, o sea, sí la hay, obviamente, pero no había mucha diferencia. Centroamericanos, venimos de misma región, por decirlo así, ¿verdad? Enfrentamos muchas problemáticas comunes, entonces era sencillo, pero de repente con Charlotte de Alemania tiene una actitud súper, ¿verdad? De que hoy hasta ahora y después hasta ahora, o sea, como que estas cuestiones culturales también jugaban, pero para mí no fue tan difícil, ya de repente ya uno se acostumbró un poco a nuestra semana y no había tiempo tampoco. Mi versión es, bueno, fue más intenso porque tuve que trabajar con casi, diría, como el 75% del grupo que venía, que era más de 100 personas. Cada grupo tenían diferentes números de integrantes, o a veces habían 2 o habían 6, 8, entonces cambiaba, ¿no? Cambiaba. Entonces yo estaba literalmente rebotando en todos los grupos, ¿no? De, de facilitar, ¿no? Como la información geográfica, histórica de mi comunidad, ¿no? Entonces, y al final, obviamente, con Pablo, Morena, Charlotte, estuvimos trabajando un poco más en tiempo porque utilizamos mi espacio, que es mi taller, ya como sede
del grupo, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos inscribíamos, porque teníamos un chat, nos escribíamos y yo tenía tiempo, les decía que mejor lo dejáramos como para tarde-noche o temprano, ¿no? Nos coordinábamos bien y aprovechábamos más el tiempo en comunicarnos, en conocernos más, obviamente. Y también la clave de que nos integráramos más era de conocer nuestras producciones, ¿no? Entonces, obviamente Charlotte nos mostraba su trabajo, ella tenía su libro en físico y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Que compartíamos nuestra propia producción y es cuando no, nos estuvimos tejiendo más entre nosotros, ¿no? Entonces era como esa parte, ¿no? Entonces no, o sea, el lado que yo tenía, no tenía que como entregar un producto, ¿no? Entonces, que todo lo contrario con Pablo, Morena y Charlotte, ellos sí tenían que entregar un producto, ¿no? Obviamente yo estaba más como más relajado, pero ocupado al 100% de tiempo por una semana, entonces era muy intenso también. Y de nuevo era como ese intercambio de aprender, ¿no? Entonces, y desaprender esa parte. O sea, me la pasé bien con todo el grupo, entonces una experiencia muy enriquecedora porque sí, o sea, nunca he trabajado con un grupo de más de 100 personas y que todos y todas sean fotógrafas, ¿no? Entonces era, sí, muy enriquecedora. Sí, para mí la herramienta que preguntaba Carol es, fue desde el inicio el diálogo. Trabajar en colectivo para mí era como conocernos, pero a partir del diálogo. Y me recuerdo mucho porque con Charlotte rápido también hicimos clic y con Pablo también hablar sobre lo que él quería hacer, lo que yo tenía en mente, a pesar de que nos aferrábamos a nuestras ideas. Esa herramienta de dialogar y conocer a la otra persona es fundamental para crear algo colectivo. Y la segunda herramienta que creo que también disfruté un montón fue la exploración, tanto propia como del pueblo, porque agarrábamos un tuk-tuk con Pablo y Charlotte, y como ellos, bueno, Pablo ya había estado, creo yo, pero era de conocer y ver también qué encontrábamos, a quiénes encontrábamos, y teníamos también no sé, esa facilidad de poder conectar mucho con las personas que queríamos fotografiar. Y también usar el espacio de Manuel como nuestro taller artístico de exploración y de creación, porque fue ahí en ese espacio donde hacíamos catarsis, pensábamos, y creo que esas dos palabras para mí me atraviesan un montón este proceso, porque si bien la exploración del pueblo fue agarrar el tuk-tuk y explorarlo, para mí internamente fue lo mismo. Y por primera vez también exploraba otros escenarios fotográficos, como el de escribir, no sé, el de armar ese documento en conjunto. También aprender un montón de los dos editores de los libros con los que trabajamos. Y de todo el equipo, ¿verdad? Porque era un aprendizaje constante, pero sobre todo estar en ese espacio del lago de Atitlán y poder disfrutar, tener el agua enfrente de nosotros, ese era el elemento constante de todos los días y fue muy, muy productivo. Nos divertimos un montón. Me genera curiosidad saber el lago, ¿verdad? ¿A dónde queda todo este proceso? Porque una cosa que a mí me gusta mucho de este ensayo es como, es que se ve el lago como un ente, como el ente vivo, como algo que tiene agencia y que tiene una participación activa en la cultura y en el pueblo. Entonces, me gustaría saber como desde la perspectiva de los tres, o sea, tanto de Manuel como, digamos, de su saber ancestral, de su cultura, pero también ustedes como visitantes, digamos, de cuál fue el rol del lago. A mí me gustaría responder eso en que el vínculo que a mí me generó, y creo que también lo hace mi trabajo, es
en que yo trato de honrar siempre a mis abuelas. Me crié con una de ellas, entonces cuando escuchábamos el relato de muchas de las mujeres y el relato que también nos contó Manuel sobre la abuela Lago, entonces como que a mí me vinculó mucho con mi familia, con mi honrar a mis abuelas, a mis ancestras, a mis ancestros también, y tener ese vínculo de, no sé, de local, cultural y respetarlo, sobre todo porque para mí es importante trabajar constantemente la identidad cultural en este país y poder tener este rescate cultural en todas las dimensiones. Entonces, para mí eso me vincula mucho. Bueno, si quieren, yo, digamos, bueno, yo nunca había ido a esta zona de Guatemala y es impresionante ya desde que uno llega a Panajachel con el bote, o sea, ya es una cosa increíble, digamos, un evento natural increíble. Y sinceramente yo no tenía ningún como vínculo, o sea, yo traté como cuando me seleccionaron, traté como de ir sin una expectativa, así investigué un poco, pero quería conocer el lugar y la relación que tenía la gente con ese lugar, que es como un tema que yo trato, o sea, yo trato acá en Costa Rica, entonces es como un poco llevarlo a otro lado, pero esa línea de la relación de la sociedad, del hombre, del individuo con la naturaleza, cómo se manifiesta, cómo nosotros de repente modificamos nuestra relación o nuestros intereses respecto al contexto donde estemos. O sea, creo que el tema este de la naturaleza y el ser humano se puede tratar de cualquier lado donde uno esté. Y eso era como tal vez como la única idea preconcebida con la que yo iba. Y una cosa que muy interesante que noté cuando conversaba con la gente, con las personas, es que también es un poco, cambia un poco esos estereotipos que uno tiene, no se da cuenta, es el hecho de que muchas veces preguntamos a la gente la relación, o sea, a las mujeres que le tratamos, cuál es la relación con el lago, y muchas de las respuestas eran a veces no la que uno esperaba, digamos, un poco, ¿verdad? Era como muy seca, no, es un lago nada más, o es solo agua, ¿verdad? Entonces, eso le podía causar un choque, pero eventualmente también conocimos a gente que sí veía al lago como un ente, como algo con vida, ¿verdad? Algo que le generaba vida, eh, algo que está ahí vivo, que hay que cuidar, y la abuela, ¿verdad? La abuela es como le llaman al lago, y, y tiene toda una connotación femenina, y, y entonces era como muy interesante ver las diferentes perspectivas del lago en la comunidad. Y eso habla de esa relación que ha variado con el tiempo, ¿verdad? Con la cultura. Hay también, obviamente, influencia de otras religiones. En el pueblo hay muchas iglesias protestantes. Eso es algo que usted nota como visitante, es notable, digamos, se ve. Entonces, de repente es muy interesante ver eso, digamos, es un tema muy interesante en ese lugar, que cómo vemos la naturaleza, cómo se ha modificado cómo vemos la naturaleza. Y desde la cultura sutujil me imagino que hay también, bueno, Manuel puede contestar eso, como iniciativas para proteger el lago, ¿no? Desde la cultura sutujil, la cosmovisión. Tal vez dando como un ejemplo la línea del tiempo, ¿no? Voy a empezar en los años 40, que hay como hablando de fotografía, que son las fotografías que son como las primeras, porque son un poquito más atrás también, de los años 40, son como los primeros turistas, entre comillas, o visitantes extranjeros que llegan a San Pedro, ¿no? Bueno, esas fotografías evidencia, o sea, que no hace mucho, o sea, de 2020 para atrás no es mucho tiempo, pero evidencia que no había el plástico, no habían químicos, o sea, todos los agroquímicos, bueno, esa parte como muy son puntos de partida que en resumen es el respeto que
ha existido y bueno, obviamente ahorita existe en porcentaje muy mínimo, ¿no? El respeto hacia la madre naturaleza, ¿no? En todos los elementos. También esas fotografías evidencia que no existía la educación occidental, las religiones. Entonces, estos elementos actualmente en el 2020 ha violentado mucho la forma de pensar, la forma de actuar con la madre naturaleza, se le ha perdido el respeto, porque mi abuela, bueno, obviamente ya no está con nosotras, pero mi abuela, o mis abuelas, o mis abuelos, ellos dicen que, o sea, o sea, es la transmisión oral que nos han dejado, de que al momento de tener contacto con el lago, o sea, hay que besar al lago, ¿no? Por respeto, ¿no? Y pedirle permiso para poder nadar en el lago o poder con una tinaja traer agua del lago, ¿no? A la cocina. Entonces, ese respeto actualmente ya no, o sea, muy pocas personas lo hacen, ¿no? Entonces, prueba de ello hay, o sea, cuando hace temporada, que es la temporada, ahorita que estamos, la temporada finales de nuestra lluvia, cae mucha basura a la orilla del lago. Obviamente es basura visual, pedazos de plástico de todo tipo, ¿no? Entonces, porque la mayoría de todos los pueblos alrededor de la cuenca del lago, sus basureros están más arriba de los pueblos, ¿no? Entonces, obviamente todo lo que suba baja, ¿no? Entonces, más con el sistema natural de la lluvia. Pero también eso es como una gran parte de cómo se ha visualizado o la forma del respeto con la madre naturaleza, ¿no? Entonces, igual con nuestras cosechas, ¿no? Se le pide a la montaña, se le agradece a la montaña por la cosecha, ¿no? De recibir o de sembrar la semilla, ¿no? Entonces, es una conexión directamente con la naturaleza que obviamente actualmente muchos de nuestros pueblos dijeron, o sea, mis hijos, o sea, literalmente ellos dicen que, bueno, mis hijos se fueron a estudiar y regresaron como otras personas, ¿no? Porque ya no tienen el respeto como lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, esos, o sea, ellos lo han evidenciado de que la educación también ha creado ese daño, ¿no? También porque o sea, ¿qué te digo? Un ejemplo, un licenciado, un abogado y todo, ya no va a la montaña a trabajar la tierra, o sea, deja, ¿no? Entonces, pero, o sea, no quiero caer como que lo bueno y lo malo, sino que simplemente son como ejemplos de mi propia experiencia, ¿no? Entonces, eso es como, o sea, de estos dos puntos en poco tiempo, cómo ha cambiado, ¿no? O sea, con elementos que se han introducido, que ha cambiado la forma de pensar, ¿no? Estaba pensando ahora que tal vez nos pueden contar como un poquito más en detalle de 20 fotógrafos. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto dura? Eh, Digo, no sé, porque sé que varias de las personas que están aquí también son fotógrafos y puede ser que les interese participar. Entonces, si nos cuentan un poco más del contexto en el cual se dio este, este proyecto. Perdón. Bueno, yo puedo decir un poco, el evento es como un evento que incluye, bueno, una especie de residencia artística porque hay que desarrollar un proyecto, charlas, encuentros como durante esa semana para generar como redes de contactos. Hay también talleres, ¿verdad? Se puede inscribirse. Todo eso sucede en una semana y yo creo que va variando dependiendo del año en diferentes lugares. Ha sucedido en Bolivia, en México y el de Guatemala. Yo creo, no sé si hay más. Pero siempre hay una convocatoria y entonces uno puede aplicar como estudiante o tutor, ¿verdad?
Y sobre esta estructura están los editores, ¿verdad? Y el equipo de 20 fotógrafos, que está conformado por fotógrafos colombianos muy reconocidos, Federico Pardo, Santiago Jaramillo, también está Juanita Escobar y Jorge Panchuaga. Ellos son como el grupo principal de 20 fotógrafos, si no me equivoco, ¿verdad, More? Y entonces en esos hay una convocatoria abierta y hay un número grande de participantes, se dividen en equipos, cada equipo tiene un tutor, los equipos están conformados por, no, perdón, es cada participante, cada estudiante tiene un tutor y el tutor forma parte de un equipo, es como una estructura ahí, ¿verdad? Y arriba del tutor está el editor. Y entonces cuando uno va a presentar el proyecto ya final o durante el proceso, uno va consultando con el editor y el tutor, ¿verdad? Entonces, y que eso es como muy abierto. La parte educativa es muy interesante porque uno va acoplándose de acuerdo al editor. En este año estuvo Antoine Dagata, por ejemplo, como un editor. A nosotros nos tocó Ramón Reverté, español, y mexicano-español. Y también estaban como editores Maya Godet y Andrea, ¿cuál es el apellido? Andrea Bosch. Hosch, Andrea Hosch, Algo así. chilena. Entonces había que llevar, digamos, como que esos eran los editores. Entonces era como una estructura, exigía que usted tenía que en realidad presentar un proyecto a un editor de un renombre importante. Entonces existía una presión que fue muy buena porque entonces le ponía a prueba a todos. Y cada editor tiene diferentes mecanismos. Usted hablaba con el que le había tocado a Gata, él trabajaba de noche, y si le hablaba con la de Maya Godet, él trabajaba de otro lado. O sea, era como muy distinto. Entonces eso hacía que el evento fuera increíble. Todos comíamos juntos en el mismo lugar, ciertas horas, está muy bien estructurado. Es un evento muy, muy bueno para hacer contactos. Participen, si alguno está pensando en participar, participe, es increíble y genera esto, ¿verdad? Estamos hoy aquí también. Y no sé si Mari quieres agregar algo. Sí, tal vez solo agregar eso, que para mí 20 fotógrafos es de esos encuentros necesarios para enlazarnos entre países y fotógrafos de la misma región y de otras partes del mundo, porque si bien Costa Rica y Guatemala, pues estamos en el mismo centro de la región latinoamericana, este tipo de encuentros hace lazos muy poderosos para poder construir más ensayos o productos a través de la imagen. Y con los cuatro, pues aquí están de diferentes partes, creo que eso es como las cosas valiosas de este tipo de encuentros. Yo agregaría algo muy potencial que tiene este proyecto es la red humana, ¿no? Entonces, que genera, porque es un encuentro o sea, el intercambio de contacto es increíble porque viene de diferentes países, ¿no? Entonces, eso enriquece también, o sea, esa red humana, ¿no? Entonces, que tanto la necesitamos también para ir, obviamente, como vemos este resultado, ir creando proyectos en colectivos en diferentes puntos, parte del país, ¿no? Tenemos una pregunta más en el chat y creo que tal vez con esta podríamos ir cerrando. Entonces voy a leerla. Es de Pablo Ruiz. Dice, hola, gracias por la charla, muy interesante. El origen del lago es volcánico. Es una estructura de caldera volcánica generada por una gran erupción. ¿Hay conciencia y conocimiento en las poblaciones alrededor del lago de esto? ¿Se ha explorado la relación del origen geológico de la laguna y de su gente? Pregunta Pablo Ruiz, gracias. Yo podría responder eso. Ajá, Sí, hay, bueno, para empezar, hay un museo que es Museo Tsununya, que hay un área específicamente de geología, ¿no? Entonces se dan tour a estudiantes, o sea, escuelas públicas y privadas,
sí hay como ese acercamiento, ¿no? O sea, de que, o sea, la formación del lago es una erupción volcánica, ¿no? Entonces, bueno, de hecho lo llaman los chocollos. Entonces, eso también, o sea, como que sí hay mucha presencia de esa información, pero gran parte también, bueno, que, o sea, es como mita, ¿no? Que si le preguntas a alguien, como dijo Pablo, o sea, tal vez viene a eso, le preguntas a una persona qué es el lago para uno, o si tiene ese conocimiento científico de la formación del lago, muchas de las personas te pueden decir un no, simplemente porque hay un rechazo. Han habido mucha invasiones anteriores, ¿no? El ejemplo de invasión española, el conflicto armado. O sea, hay mucho miedo de las personas, ¿no? Se ha creado mucho miedo. No es que no sepan, sino que simplemente prefieren decir un no. Esa es mi propia experiencia porque a las personas, o sea, hay muchas personas que me visitan que son de otros países y si mando a estas personas directamente, en este caso con don Salvador, que él es el abuelo como más abierto, que ha tenido experiencia de dar charlas en otros países, ha tenido esa experiencia, ¿no? Pero hay otros abuelos que te dicen, no, yo no quiero hablar con esa persona. Pero no es que no tenga ese conocimiento, sino que, o sea, se abstiene por simplemente también o sea, su propia decisión, y eso es válido, ¿no? Entonces, yo lo he respetado mucho. Entonces, pero si yo voy solo con la persona me puede decir su conocimiento, ¿no? Entonces, es algo muy importante porque siempre lo he dicho también que nosotros no tenemos una biblioteca de libros físicos, sino que nuestra biblioteca son nuestros abuelos, abuelas, o sea, la transmisión oral, ¿no? Hola, perdón, ahí entro. Shakarij, buenos días. A mí me gustaría que hablaran un poco del impacto que generó, digamos, su trabajo en específico, pero en sí como todo el trabajo que se generó de la propuesta de estos 20 fotógrafos. Y bueno, también valorar bastante cómo abordaron el tema, ¿verdad? Del lago y su tradición ancestral. Gracias, Martiusz. Solo para, bueno, después Pablo y Morena pueden ir agregando, ¿no? Solo para como mencionar algo, se hizo una inauguración cuando se empezó el proyecto, pero solo con el grupo. Y al finalizar, se presentaron los proyectos en una escuela pública, se invitó a la comunidad, se presentó los proyectos en el museo, se presentó, o sea, hubieron varias sedes donde se presentaron los resultados de los proyectos, ¿no? Entonces, sí, se mantuvo mucho respeto, eso me consta a mí porque fui como el mediador de todo el proyecto en sí, o sea, desde su inicio. Los permisos lo hicimos legal, o sea, tanto con el gobierno local y con nuestros gobiernos ancestrales. Entonces, o sea, a mí, o sea, me consta que sí hubo mucho también resultado muy positivo. Obviamente también por una semana no puedes como hacer un montón de cosas, pero sí se logró bastantes proyectos, o sea, en general positivos hacia la comunidad, porque la comunidad también se acercó. Bueno, me acuerdo el último día que hubo un grupo también de jóvenes que son de aquí, que rapearon, pero fue otro compañero del mismo colectivo que investigó y quiso trabajar su proyecto. O sea, obviamente no es fotografía, pero también desde la palabra, ¿no? Pero tomando como la fotografía un enlace hacia conocer la cultura, ¿no? Entonces eso estuvo muy enriquecedora porque también, o sea, se rapeó, o sea, las palabras era como también lo que estábamos hablando de mantener nuestro idioma, respetar el lago. Entonces son como, y
pues bueno, ahí hay fotografías circulando por todo lado, videos también lo he visto de esta prueba que sí hubo ese intercambio directamente del grupo 20 fotógrafos con la población en general, ¿no? Sí, gracias por tu pregunta, Fabián y Pablo. Para mí el impacto fue bastante significativo, como dice Manuel, fue muy comunitario y otra vez desde la organización tanto de 20 fotógrafos como de quienes participamos fue bastante inclusivo porque si bien la organización hizo talleres de fotografía comunitaria, se exhibieron esos trabajos de las mismas fotógrafos y fotógrafas locales y se hizo una muestra específicamente del trabajo de ese grupo y fue en espacios públicos, entonces fue una actividad muy comunitaria porque durante un día se exhibieron los resultados finales y ese recorrido itinerante también era como algo muy cultural, parecía que transitábamos el pueblo viendo todos estos trabajos y de alguna manera se usaron estos espacios públicos para abiertos, ¿verdad? Para todos. Y sí, fue muy, muy impactante, fue algo muy conmemorativo. Solo quiero agregar dos cosas más sobre el resultado. Se utilizó las instalaciones de la Escuela Nacional Chuasanaí y parte del equipo, o sea, como impresoras y demás cosas que se utilizó, se le donó a la escuela, ¿no? Entonces eso como muy positivo también, no solo es como usarlo, también la otra parte, eso. Y algo que yo tenía como en mente, obviamente nunca se lo dije a Pablo, a Morena, pero también para mí era como hacer otro tipo de turismo, ¿no? También va, entonces como un ejemplo de que sí se pueden hacer otras cosas totalmente diferentes y más productivo, obviamente, pero no quiero siempre caer como que en lo bueno en lo malo, sino que simplemente este planteamiento, este modelo deja en evidencia de que sí se pueden hacer las cosas de otras formas. Bueno, yo creo que tal vez ya podemos ir cerrando. No sé si alguno tiene algún último comentario que quisiera agregar. Yo nada más agradecerles a todos los que estuvieron acá hoy y que hicieron preguntas y los que no también, que escucharon, sacaron hasta el final, muchas gracias. Y igual agradecerle a Manuel y a Morena desde Guatemala, un fuerte abrazo a los dos. Gracias por estar acá. Gracias también por la invitación. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.